Queridos hermanos, hermanas de la fe, Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Dios Padre como la primera causa de todas las causas, la causa incausada, que genera todo el universo, el primer motor, lo visible y lo invisible. Estamos acostumbrados en nuestra diminuta capacidad de comprender la realidad, en nuestra herramienta que usamos para entender la realidad, que es la causa-efecto. Aplicar causa-efecto, probar, repetir y entender cuál es la causa de cualquier efecto para llegar a una teoría, a una hipótesis que genere un modelo de comprensión matemático-físico para llegar a entender qué es lo que produce un hecho, un acontecimiento. Pero hay hechos que son acausales o lo parecen. Parecen que no tienen causa. Parece que ocurren aleatoriamente o casualmente. Hay una serie de hechos que teniendo esta acausalidad aparente, resulta que dependen del estado psíquico del que observa el hecho. Estos hechos acausales, aparentemente, que parecen casualidades, pero que rompen la probabilidad, porque matemáticamente son estadísticamente imposibles. Estos hechos, la ciencia los llama sincronicidades. Y básicamente hay tres tipos de sincronicidades. El primero es una coincidencia psíquica del observador, simultánea con un acontecimiento exterior. Sin que medie entre el observador y el acontecimiento ninguna vinculación causal. Por ejemplo, alguien al que le están contando, un amigo le está contando a otro un acontecimiento, un sueño, por ejemplo, que ha tenido, que ha soñado con pues, una chica de una determinada característica, morena, rubia, con una determinada altura, un determinado tipo, y de repente aparece esa chica delante del que se lo están contando. Es un hecho psíquico simultáneo y esa chica es exactamente la que estaba representada en la mente de la persona a la que le estaban contando que había soñado con una chica. Pues es un hecho, una coincidencia psíquica del observador simultánea con el hecho que ocurre, que es que aparece la chica. Ese sería la primera coincidencia, la primera sincronicidad. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, que de eso va hoy el Evangelio, hoy se ha cumplido.
Psíquicamente, todos los judíos estaban esperando la aparición, la llegada del Mesías. Y lo tienen delante. Lo tienen delante. La segunda categoría de un fenómeno sincronístico es una coincidencia psíquica más o menos simultánea del observador con un acontecimiento exterior distante en el espacio que se verifica a posteriori. Por ejemplo, una persona que coge la moto un día cualquiera, que hace una ruta y se pone a llover. Se pone a llover y previamente los días anteriores, había hecho una poesía sobre el rostro de Cristo. Había hablado con un hermano en la fe sobre el rostro de Cristo. Ese hermano en la fe había ido a Turín, donde está la sábana santa, y había comprado una litografía del rostro de Cristo. Y ese motorista se pone a llover y cambia de ruta y llega a un monasterio. Y llega a un monasterio. Llega a un monasterio y allí se encuentra, claro, había hablado con este hermano en la fe, con su hermano en la fe, del rostro de Cristo, de la sábana santa, de una litografía de Turín. De Turín, de la sábana santa, del viaje que hizo a él, y de repente se encuentra en ese monasterio de casualidad total, porque no puede entrar al santuario, no puede entrar dentro del acceso a lo que se va a encontrar. Se encuentra después de comer, después de rezar a la Virgen del santuario para despedirse y para agradecer en el comedor, después de que un fraile le diga, a ver, vete al santuario. Claro, no había podido entrar al santuario porque el pomo de la puerta tenía una forma que no parecía un pomo. Entonces no lo había girado, no había pensado que era un pomo. Entonces le dice, rezando a la Virgen, le dice, vete al santuario a rezar a la Virgen. Y va allí este motorista y allí hace una videollamada con su hermano en la fe, que su hermano en la fe había enviado, claro, el motorista no lo sabía, había enviado una litografía del rostro de Cristo de la sábana santa que estaba llegando. Estaba llegando, pero todavía no había llegado. El motorista todavía no lo sabía. Estaba llegando a la residencia del motorista. Y le hace una videollamada al hermano de la fe, rezan, y de repente el motorista descubre en un claustro una exposición de la sábana santa. Bueno, pues esto es un acontecimiento simultáneo, más o menos, es una coincidencia psíquica para el observador, porque está descubriendo la exposición de la sábana santa después de haber hecho la poesía del rostro de Cristo, de saber que ha ido su hermano en la fe a Turín, que ha comprado una litografía, pero que todavía no sabe que está en camino y le va a llegar. Pero el hermano en la fe que la ha enviado sí que lo sabe. Y aquí coincide el espacio distante en el espacio, porque uno ha visto, el hermano en la fe ha visto
la Sábana Santa de Turín, en marzo de 2024, perdón, en marzo de 2023 y en mayo de 2023. En otro espacio, en otro lugar, en ese monasterio perdido, en ese santuario perdido, el motorista, hermano en la fe de la otra persona, descubre allí la exposición permanente de la Sábana Santa. Bueno, pues este sería la segunda categoría, una coincidencia psíquica más o menos simultánea con un acontecimiento exterior distante en el espacio y verificable a posteriori. Y la tercera categoría del sincronismo sería una coincidencia psíquica del observador con el, en este caso el motorista, con el hermano en la fe, con un acontecimiento distante en el tiempo y verificable a posteriori. El motorista hace un vídeo de la exposición de la Sábana Santa y se marcha. Y al día siguiente el motorista le enseña a su padre, al padre del motorista, el vídeo que ha hecho de la exposición de la Sábana Santa. El motorista no sabe que está llegando la litografía que ha comprado su hermano la fe en marzo de 2023 en Turín, en donde está expuesta la Sábana Santa. No lo sabe. Bueno, pues viendo allí el vídeo con su padre, este acontecimiento distante en el tiempo, que es haber visto, por un lado, el hermano en la fe en marzo, la Sábana Santa, en un lugar en Turín. Por otro lado, el motorista haber visto la exposición de la Sábana Santa en otro lugar diferente y en otro tiempo diferente en el santuario. En ese momento que está el motorista con su padre, al día siguiente de haber ido al santuario, tocan en la puerta. Tocan en la puerta y aparece el cartero con un sobre. Con un sobre. Y el motorista llama a su hermano en la fe, porque su hermano en la fe le había ido preguntando, porque el hermano en la fe estaba totalmente en shock, porque estaba observando, era el observador psíquico que observaba esa sincronicidad distante en el espacio y distante en el tiempo. Bueno, pues abre el sobre el motorista y aparece el rostro de Cristo de la Sábana Santa, una litografía comprada en Turín por su hermano en la fe en marzo de 2023 y aparece ahí en mayo de 2023, después de haber estado los dos delante de la Sábana Santa en distintos lugares, en distintos tiempos, y todo lo une la llegada de esa litografía y delante del padre del motorista. Esto que es una casualidad acausal con las tres categorías que definen una sincronicidad. Coincidencia psíquica simultánea del observador con un acontecimiento exterior sin que medien ambos ninguna vinculación causal. El padre, el hijo que le está contando al hijo, el motorista que le está contando al padre que ha visto la exposición de la Sábana Santa mostrándole el vídeo en ese santuario. Y de repente aparece Cristo. De repente aparece en una litografía la imagen de Cristo de la Sábana Santa, que la trae el cartero. La segunda categoría, coincidencia psíquica más o menos simultánea con un acontecimiento exterior distante en el espacio y verificable a posteriori.
Los dos, el motorista y su hermano en la fe, han estado delante de la Sábana Santa en distintos lugares y en distintos momentos. Y todo lo une Cristo cuando llega esa litografía en ese sobre, traída por el cartero. Y la tercera categoría que define a la sincronicidad: coincidencia psíquica con un acontecimiento distante en el tiempo y verificable a posteriori. A lo largo de todo el proceso, la imagen de Cristo en esa litografía llega desde Turín hasta el lugar donde vive el hermano en la fe. Está ahí dormida hasta que se activa el momento de mandarla para que ocurran todos los demás hechos acausales, aparentemente acausales, que se verifican cuando llega el rostro de Cristo en ese sobre. Pues bien, nuestro Señor Jesucristo, la causa de todas las causas, dice en el Evangelio de hoy lo mismo, que hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido que ya no existe la casualidad, que los hechos acausales no son casualidad, que estas sincronicidades, que Carl Jung, discípulo de Freud, lo explicaba como una interacción del subconsciente colectivo en la realidad, no es más que el Espíritu Santo de Dios, actuando de una manera que nosotros no tenemos capacidad de comprender con nuestra herramienta científico-lógica, pero que nuestro Señor Jesucristo nos ha ayudado a entender que Él está ahí, que Dios está ahí en todas las acausalidades posibles, que son miguitas de Dios, que nos pone a todos en nuestra vida, que solo tenemos que abrir los ojos para verlo, que solo tenemos que creer, que solo que tenemos que tener fe en Cristo, que Cristo es el Hijo de Dios, Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 21. Y después de esta humilde reflexión, que es la experiencia de un servidor que ha vivido con su hermano en la fe, que Cristo nos ha entrelazado con este milagro, con esta sincronicidad que cumple todas las categorías que definen una sincronicidad. Vamos a después recitar la bellísima poesía de mi hermano en la fe. Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy
se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Odi impleta es. Hoy se ha cumplido. Es el título de la poesía de mi hermana la fe. Escucha, hoy se ha cumplido lo que ya sabía Dios. Un mensaje has recibido que cambia tu corazón. Tú lo estabas esperando, querías una señal. Decías, está tardando, no sé si será verdad. Quizás algo ha sucedido, que dices es increíble. Quizá Dios te lo ha pedido, que creas en lo imposible. Otros dirán coincidencia, otros que es casualidad, pero dentro en tu conciencia sabes que hay algo detrás. Dios quiere que todos crean que lo que dice es verdad. También tú, aunque no lo sepas, si quieres puedes cambiar. Eso que hoy te ha sucedido es por alguna razón. Abre tus ojos y oídos, pues te está buscando Dios. Bellísima la poesía de mi hermano en la fe. Busquen, hermanos y hermanas en la fe, las miguitas que Dios les pone. Abran los ojos con los ojos que da la creencia en nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, que vino a abrirnos, a darnos vista a los ciegos. Y comprenderán que los hechos acausales tienen una causa oculta, que no es más que Dios Padre, Dios Hijo, a través del Espíritu Santo. Que la Cruz Santa sea mi luz, Cruz Santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunca Dragon sit mi dux. Y pase lo que pase, nuestra esperanza está en Cristo. Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, soy hijo de Dios.